veamos primero las palabras y hechos de los discípulos tal y como está escrito en la Biblia. Es decir, ahora lo que nos va a intentar es explicar bíblicamente por qué no vino a morir. Es que hemos comentado que Jesús originalmente no venía a morir, sino a salvarnos, a cambiar el mundo, a construir el reino de los cielos. Es decir, un mundo bueno, un mundo en donde haya paz, donde la gente tenga una relación natural con Dios, una relación de amor unos con otros. Y eso no se pudo realizar, porque fue incomprendido, no fue aceptado en su tiempo. Y ahora va a explicarnos bíblicamente dónde se ve que no fue aceptado, ¿no? Pero bueno, de hecho igual lo conocemos, pero bueno. Los discípulos, palabras de los discípulos. Dice, hubo un sentimiento unánime, evidente entre los discípulos sobre la muerte de Jesús. Estaban afectados por el dolor y la indignación. Es decir, si Jesús hubiera venido a morir, los discípulos no estarían afectados de esa forma, sino dirían, bravo, se ha cumplido el plan por el que vino. Pero de entrada no entendían lo que estaba pasando. Dice, Esteban, el primer mártir, quemado de manera infame por la ignorancia y la incredulidad de los líderes judíos, condenó sus acciones, llamándoles asesinos y rebeldes. Esta es de Pablo, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, hablando a los judíos. Como sus padres hicieron, así hacéis vosotros. ¿A qué profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a los que anunciaron la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Nos damos cuenta que para Pablo no venía a morir. No lo dan como un hecho de que vino a morir y qué bien que nos salvó muriendo. Dice, vosotros que recibisteis la ley como dada por ángeles y no la habéis mantenido. Estas son algunas de las frases que podemos encontrar en la Biblia. Dice, deducimos de estas amargas palabras que la muerte de Jesús fue injusta e indebida. A continuación vamos a examinar desde el punto de vista de la providencia de Dios si la crucifixión de Jesús era inevitable como la voluntad de Dios predestinaba. Dice, Dios envió profetas para confortar al pueblo de Israel, con la promesa inquebrantable de que un día les enviaría al Mesías. ¿Sabéis que el pueblo judío todavía está esperando al Mesías? Sí. Los judíos actuales no aceptan que Jesús era el Mesías. Y todavía están esperando, porque claro, si Jesús hubiese sido el Mesías, el mundo hubiera cambiado. Porque ellos consideran que cuando venga, esto cambia. Irremediablemente, por eso no lo aceptan. No lo aceptaron hace 2000 años, ni lo aceptan hoy. Porque el Mesías viene a cambiar el mundo. Si no, no es el Mesías. Dice, el Señor vuestro Dios elevará de entre vosotros un profeta semejante a mí, dijo Moisés. A él escucharéis. Es decir, que tienen ya profecías antiquísimas de que vendría el Mesías. Dice, y Jesús dice en su vida, dice, porque si creyerais a Moisés me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Dice Isaías, una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una le verá. Es decir, tenían unas expectativas extraordinarias para el Mesías. Si sois de educación cristiana, ¿sabéis que en el cristianismo se espera algo parecido? ¿Sí? ¿Sois conscientes de esto? De que debido al libro de Revelación, Apocalipsis, y debido a algunos evangelios, se espera que cuando vuelva el Señor de la segunda llegada del Mesías, fin del mundo y empieza algo nuevo con él. Pero que se acaba con una catástrofe todo. Los malos al infierno, los buenos al cielo, y el reino y gobierno. Esas expectativas, ¿tú también tienes esa expectativa? Yo lo estoy tirando. Esas expectativas están en la conciencia del cristianismo. Y son las mismas que tenían los judíos hace 2000 años. Las mismas, ¿eh? Porque si ves esta profecía de Isaías, pues claro, dice uno, si tú eres una persona de fe y tú crees en los profetas, cuando dice esto, toda criatura a una le verá, etc. Pues dices, cuando venga el Mesías, se acabó el poder romano, se acabó la corrupción, se acabó todo. El reino de los cielos viene. Pero cuando apareció aquel joven de 30 años, dice, ¿no viste quién es? ¿No entiende por dónde van las cosas? Dios les preparó para recibir al Mesías, haciéndoles construir el tabernáculo, el templo, que es un símbolo del Mesías.
Por eso Jesús diría aquello: destruid el templo y yo lo edificaré en 3 días. Porque el templo habla de él, es el símbolo suyo, ¿no? Dios envía a los reyes magos de Oriente, Simeón, Ana, Juan el Bautista y otros para que testificaran claramente. El propósito de Dios detrás de estos eventos era alentar a los judíos a creer en Jesús. Es decir, estamos viendo una nueva perspectiva, ¿verdad? Es decir, imaginaos la situación, ¿eh? Hay todas estas expectativas mesiánicas en el pueblo judío que tiene revelaciones de los profetas, y aparece un joven de 30 años que no esperan que sea lo que pone allí, que chocaba, vamos, diametralmente con sus ideas. Después se verán los detalles, ¿no?, en la siguiente charla. Pero vamos, aquel joven de 30 años, hijo de no sé quién, porque los rumores había por allí, porque en los pueblos pequeños se sabe todo, y que se juntaba también con publicanos de estos, pecadores, con prostitutas, que no tenía problemas de ir a ningún sitio, tenía mala reputación. Entonces, si os ponéis en su mentalidad, es rarísimo aceptar un hombre como él. Es muy difícil, porque no esperaban que fuera así. Porque decís, bueno, si venía con la solución a los problemas de la humanidad, a resolvernos realmente el problema que tiene la humanidad, el sufrimiento que tiene, alguien viene a resolver eso y tiene la capacidad, ¿cómo es que no se le comprende? ¿Cómo es que no se lo acepta? Si era bueno, absolutamente bueno, era una persona buena. Porque las expectativas que tenía y lo que vieron chocaba. Y su propia naturaleza chocaba. Ese somos humanos chocaba. Debemos comprender que Jesús no vino a morir en la cruz. Esta es la conclusión de esta charla. No vino a morir en la cruz. Optó el camino de morir en la cruz. Ahora veremos por qué. Dice, a continuación vamos a examinar las palabras y hechos del propio Jesús para determinar si su crucifixión fue en realidad el camino de la realización completa de su misión como Mesías. Es decir, ahora vienen algunos textos en los que se ve que Jesús les habla de forma que quiere ser aceptado, quiere ser recibido. Por sus palabras y hechos, Jesús trató de generar la creencia por parte de la población que Él era el Mesías. Jesús trató de convencer a su pueblo para que creyera en Él, porque esa era la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando la gente le preguntó ¿qué debemos hacer para cumplir la obra de Dios?, Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la envió. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Cuando alguien pregunta, ¿no?, que quiere andar el camino, ¿yo qué tengo que hacer? Respuesta, que creáis en el que la ha enviado. ¿No? Si él quiso ser aceptado. ¿Qué os parece? Bajo vuestro punto de vista, ¿no?, personalmente, ¿qué es lo más difícil de aceptar de un hombre como él? Imaginaos que ahora retrocedemos 2000 años, somos judíos y estamos por allí, cada uno con su profesión y tal, y viéramos a aquel joven y hubiéramos leído la Torá, el Antiguo Testamento, supiésemos de las profecías, de las esperanzas, la gente hablaba, el Mesías vendrá a nuestro pueblo, esta opresión de los romanos va a acabar, las injusticias van a acabar, el hambre va a acabar, y se presenta ese personaje. ¿Qué os parece? ¿Por qué nos costaría recibirle o no? Sí, muchísimo. Sí, yo creo que se le esperaría, según el Antiguo Testamento, que bajaría del cielo con ángeles tocando trompetas y todo el mundo lo vería a la vez. Entonces, si no baja así, no lo aceptamos. Si de repente un señor que tú lo has conocido de niño jugando en la puerta, que su padre es carpintero, que no sé qué, pues ese de qué va, ahora quiere decir que es el Mesías. Desde que nació eres un puesto en el templo. Eso es. Yo que he convivido con judíos, ellos piensan más que venía como un guerrero. Un rey. Pero Un más libertador, ¿no? Guerrero de... Con un gran ejército. Sí. Con gran poder. ¿Qué os parece? Los demás, ¿qué opináis? Para que esté interactivo. ¿Le aceptaríamos? No. ¿No?
O sea, en ese momento, a ver... Sí, qué mala persona eres, Sonia. Pero que cuesta. O sea, lo ves así ahora es fácil, porque lo ves después de toda la historia, pues ahora es fácil. Ahora no entiendes por qué no lo habrán aceptado. Si nos ponemos en su pellejo es difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué? ¿Era raro o qué os parece? También porque confronta a cada uno con su propia realidad, ¿no? ¿Le confronta? Claro. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, él hablaba del amor, de un grado de amor distinto, de un grado de perdón distinto. Que decía cosas raras. Claro, entonces Amar al enemigo. eso te está, claro, te está confrontando con la propia realidad del corazón de cada uno, ¿no? O cuando tenían que apedrear a esa mujer, ¿no? Va como en contra de todo lo que pasa. Exacto, y de la gente que se consideraban buena, ¿no? Porque el nivel que él trae es distinto, entonces te confronta a un nivel más alto, ¿no? Y a veces eso pues cuesta, ¿no? de seguir ese camino, ¿no? No es un camino fácil. ¿En Japón hay educación cristiana? Sí, un poco. Sí, solo como explicar aparte de historia, ¿no? Historia de Occidente. ¿La idea de que es el Mesías o es como un maestro? No, es un maestro espiritual. Y eso. Tampoco Dios, Tampoco está claro Dios. Dios no es alguien personal. Por eso, pecado tampoco, Mesías tampoco. Nada, no hay nada. Ni pecado ni Mesías. Es una balsa, por favor, es una balsa. Como morales altas, por eso. Es otra cosa. Y luego también Viene de la cultura sintoísta, ¿no? Sintoísta, budista, Mezcla. mezcla. Luego los judíos también seguían un Antiguo Testamento y seguían unas normas que Jesús tiró. Entonces digo, si este es el Mesías, ¿por qué me dice ahora que se puede trabajar el domingo? ¿Y por qué ahora no me puedo divorciar de mi mujer? O sea, que cambiaba unas ciertas cosas. Si trabaja el domingo, eso es importante, lo del sábado, del sábado. El sábado, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Aún hoy día tienen unas rarezas, si habéis estado, ¿verdad? En Israel, No algunos. se mueve ni un coche. No se mueve nada el sábado. Hasta el ascensor tiene un punto para el sábado. ¿No? ¿Cómo es que no lo puedes pulsar? No sé cómo es. Es una cosa rarísima, ¿no? Entonces, claro, Jesús venía tirando esas normas. Se suponía que Jesús iba a cumplir eso para luego dar algo más. Y si eso lo tira por tierra, pues Es chocaba chocante, bastante. es chocante, ¿no? Que alguien con 30 años así en ese plan te ande O si ahora viene alguien de la Iglesia Católica y te dice que no importa ir a misa los domingos o que no hace falta que comulgues. O sea, pero hay que ir al mini cursillo de... Claro, entonces eso choca. Eso choca bastante cuando te educado de esa manera. Bueno, a ver aquí la situación del tiempo de Jesús, a pesar, digamos, de las circunstancias, desde nuestro punto de vista, la gente estaba preparada. Eso es muy curioso. Entonces, lo que yo pienso es que el judaísmo estaba, digamos, en esa dinámica de la ley, que tendría que ser o todos o ninguno. A ver si me explico. O era aceptado por todos, los sacerdotes, por toda la casta, ¿no? Sí, sí, O no. digamos que estaba muy jerarquizado. Estaba jerarquizado. Entonces, ¿qué ocurre? Si no estaba dentro de la jerarquía, que era lo previsto, No era aceptable. que era, digamos, Juan Bautista, los sumos sacerdotes, la clase dirigente, era la que mandaba, porque en el fondo la gente normal no es que conociera el Torá, No. ni los discípulos que fueron los discípulos de Jesús, no es que verdaderamente supiesen en detalle, porque si supiesen en detalle eran más críticos con Jesús, Claro. ¿verdad? Que sí que lo eran los fariseos y los escribas, porque Porque conociendo la conocían. ley de Moisés lo comparaba y decían, es que no es lo mismo, ¿no? Y que el problema fue los líderes. Exactamente, ¿no? Por eso que o La gente todos, de a pie le parecía bien. o todos o ninguno, ¿no? Y si hubieran sido todos, la verdad que hubiera sido genial, Más fáciles. ¿no? Vale. Porque era un pueblo, bueno, pues preparado. Bueno, cuando le preguntaron, ¿esta es la obra de Dios que creéis en el que han enviado? Está claro, ¿no? Que sus propias palabras, porque si creen en Él, ¿lo hubieran matado? No. Obvio. Si tú crees que Él es el Mesías, ¿cómo le vas a matar? No se le ocurre a nadie. Pero ya está. Solo con este pasaje es claro. ¿No? Este dice... ¿Eh? Ese no lo A sé. ver, léelo, que está ahí impresionado. A ver, que me lo he saltado y casi me como. A ver, ¿cómo es? Un día, estando angustiado por la incredulidad de los fariseos, sin tener a nadie con quien compartir su corazón, Jesús miró lamentándose a la ciudad de Jerusalén. Y sigue. Sigue tú, sí.
A ver, otro que siga, así estamos todos activos, venga. ¿Quién lee esto? Él lloró apenado por la suerte del pueblo judío, a quien Dios había guiado con tanto amor y trabajo durante 2000 años. Es decir, que se sintió mal. Más que un fracaso personal, después se verá que se sintió apenado, ¿no? Se sintió apenado por la situación que iba a vivir la gente y por la situación que Dios tenía, etc. Dice, Jesús profetizó que la ciudad sería totalmente destruida, que no quedaría piedra sobre piedra. Es decir, nos damos cuenta que realmente se cometió un crimen con él, ¿no? Claramente se refirió a la ignorancia de la gente diciendo, porque no habéis conocido la hora de su visita. No es la actitud de alguien que viene a morir a salvarnos. En otra ocasión Jesús se lamentó de la obstinación y la incredulidad de la gente de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es un lamento, ¿verdad? Jesús reprochó a la gente que se negó a creer en él, a pesar de que estaban familiarizados con las Escrituras que daban testimonio de él. Claro, las Escrituras daban testimonio de él, pero no pensaban que era de ese. Daban testimonio del Mesías, pero del Mesías que ellos pensaban, no del que apareció. Y dice, buscáis en las Escrituras, pensáis encontrar en ellas la vida eterna, como hoy, ¿no? Se lee mucho el Evangelio, las Escrituras, buscas, escudriñas, quieres ahí encontrar. Dice, y son ellas que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si creéis en Moisés, creed en mí porque él escribió de mí. Bueno, yo creo que aunque sigue dando ahora argumentos, para todos es claro, ¿no?, que Jesús no venía a morir. Ahora, escogió después el camino de la cruz, por su motivo muy claro, ¿no? Dice, ¿cuántos milagros y señales realizó Jesús en su desesperado esfuerzo por sacar a la gente de su incredulidad? Dice que él no venía a hacer milagros, no venía a sanar a la gente físicamente, ¿no?, pero lo hacía para que creyeran en él, ¿no? Por eso dicen, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, Jesús no venía a hacer milagros. Por eso los milagros nos suenan muy bien, ¿no?, porque parece que tiene el poder de Dios. Pero no venía, el milagro más grande en un ser humano es cambiar el corazón, ¿no? Eso es lo más difícil en un ser humano. Porque hoy te pueden trasplantar el corazón, ¿no? No hay trasplantes de corazón, y de hígado y de todo. Pero ¿quién cambia el corazón humano? Eso sí que es un milagro. ¿Quién transforma el corazón humano? Eso sí que... Sin embargo, a pesar de que fueron testigos de la maravillosa obra de Jesús, los líderes religiosos se burlaban de él como un poseído por Belcebú. Frente a sus oponentes, Jesús denuncia la hipocresía duramente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! ¿Por qué dice esto? ¿Qué os parece? ¿Qué decía? Los líderes apoyado, o sea, que ni entráis ni dejáis entrar ni... Sí, pero fíjate, dice que cerráis a los hombres el reino de los cielos. ¿Por qué cerraban el reino de los cielos a los hombres? Por su incredulidad. Es decir, que él venía a traer el reino de los cielos. Claro, por su Que incredulidad. era real. Y arrastraba al pueblo. Es decir, que es real que él venía a construir el reino de los cielos. Que es lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos un presidente y tenemos unas leyes. Entonces, como tal, pues tenemos que cumplir con las leyes. Entonces, en ese entonces, o sea, en este caso, pues eran las personas que estaban sobre todo ellos, pues, el poder de la iglesia y todo, los que los... Pero fíjate que yo haría hincapié en que él ve que el reino de los cielos es real, que lo tiene cerca.
Si ve la posibilidad clara de construir el reino de los cielos. No lo ve como una cosa que ya en el futuro. No, no, es real. Dice, le estáis cerrando el camino al reino de los cielos. Así que lo ve ya, factible. En inglés se traduce por is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Está en la mano. Bueno, es literal. Quiere decir que está cerca. Es decir, que ve la posibilidad clarísima de transformar el corazón de la gente. ¿Cómo puede transformar un hombre el corazón de la gente? Tenían que creer en él. Tenían que creer en él y entonces se podía empezar a transformar. Entonces el reino de los cielos es real. Dice, no dejáis, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. De todas esas pruebas podemos deducir que la muerte de Jesús en la cruz fue el lamentable resultado de la ignorancia y la incredulidad de la gente a su tiempo. La muerte de Jesús en la cruz no era necesaria para el cumplimiento completo de la misión como el Mesías. Eso está bien ilustrado por Jesús en sus últimas palabras en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, están haciendo una barbaridad. No es de alguien que viene a morir y dice, sería al revés, Padre, ya hemos cumplido, menos mal, gracias por el que me ha traicionado, gracias a él estoy aquí y salvamos a todos. No es esa la actitud, ¿verdad? Porque después del que le ha traicionado, vamos, lo pone a causa, ¿no? Dice, si Dios hubiera predestinado a Jesús morir en la cruz, entonces ¿por qué orar 3 veces? Ahora viene esa situación tan dramática de Getsemaní. Estáis todos muy, digamos, familiarizados con esto, ¿no? La situación de Getsemaní es muy cruda, ¿no? Seguramente si habéis visto películas, ¿no? Como la de, no sé, esta de la última que hicieron, La Pasión. Es una situación bastante dramática. Y dice, Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí, no obstante, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, Jesús estaba buscando por todos los medios salir de esa situación, que no tuviéramos que llegar a ese punto, ¿no? Y la gente encima lo interpreta mal. Dice, en verdad Jesús ofreció oraciones desesperadas. Él sabía bien que su muerte podía destruir la esperanza de alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Además, Jesús sabía que la humanidad seguiría en continua aflicción hasta el momento de su segunda venida. Imaginaos, poneros en esa situación, es decir, eres tú la persona que puede, digamos, sanar la situación, acabar con el sufrimiento de la humanidad, con la historia de guerras, de luchas, de injusticias, de enfermedades. Es decir, la historia humana es fatal, ¿no? Hay sufrimiento por todos los rincones. Y Él tiene en su mano la capacidad de acabar con todo eso. Es decir, que puede resolver ese problema. Y sabe que si no le acepta y no lo resuelve, eso va a continuar. Y si repasamos la historia de 2000 años, desde hace 2000 años hasta nuestros días, ¿qué os parece? No es que ha ido a peor, o sea, no es que en esa época yo creo que lo que se había hecho no muy malo, había miseria, pero en esos 2000 años se ha incrementado muchísimo más, con lo cual ahora toca. Habéis visto la última historia de 2000 años, ¿no? Yo no sé si ha habido días de paz. ¿Habrá habido algún día de paz? El mundo entero no. Pero es una historia de hacernos daños los unos a los otros continuamente. De injusticias, de todo tipo. Historia de enfermedades, de luchas, de injusticias. Es decir, una historia depravada del ser humano, de sufrimiento. Y él ve que eso va a ocurrir. ¿Cómo nos sentiríamos? Es decir, vienes a traer la solución y no te aceptan. Entonces ves lo que va a ocurrir. Es normal que sudara sangre, ¿no? Dice que sudaba sangre, ¿no? Sí. ¿Eso es posible? Es posible, sí, se rompen los capitales. La intensidad, ¿no? A veces es mejor no ver mucho. Porque es que veía lo que venía. Tú imagínate, si ves lo que va a ocurrir a tus descendientes, a tus familiares, a tu pueblo, a la gente. Si tú ves lo que va a venir, es durísimo, ¿no? Es mejor no verlo, ¿no? Fíjate que ya dicen, no quedará en ti piedra sobre piedra.
Para que no quede piedra sobre piedra en Jerusalén, ¿qué tiene que pasar? Es duro, ¿eh? Vinieron los romanos y arrasaron y hicieron barbaridades, ¿no? Y él ve lo que va a ocurrir, es mejor no ver. Esta es la oración. ¿Quién quiere leer? Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, muchos han creído que Jesús oró de esta forma por debilidad humana. Ya estamos con lo humano. Dice, para escapar de su misión de morir en la cruz. Y esto es el absurdo encima, es el absurdo más grande que hay. Dice, nada está más lejos de la verdad. Y da algunos ejemplos, ¿no? Dice, bajo la tiranía de los romanos, cientos de miles de cristianos fueron martirizados y iban cantando. Y nunca dijeron que esta copa pase de mí, ¿no? Es decir, sus seguidores, gente normal, humanos, con muchos problemas, muchos fueron al martirio cantando. Como Jesús, sabiendo que a través de su muerte va a salvar a la gente, va a tener esta angustia. ¿Se entiende? Otro, este sería de Madrid, el Pedro ¿no? No, Lola, este de Madrid. Dice, a mí, o de Bilbao, ¿no? O de Bilbao tampoco está mal. Le van a crucificar y dice, a mí que no me crucifiquen normal, a mí boca abajo. Un discípulo que le negó 3 veces. Este le negó 3 veces, Pedro. Es decir, si sus seguidores tenían esa actitud, claro, tenían esa actitud por la gracia, ¿no? Por la fe que tenían, por el espíritu que tenían. Si ellos eran así, ¿cómo el Mesías va a tener una actitud cobarde? No era una actitud cobarde, era por lo que iba a ocurrir, ¿no? Por la situación que veía venir, porque venía a salvar algo que no se pudo salvar. Otro, gente normal, que no eran estos héroes patriotas, que no eran, no sé si sería cristiano o no, pero eran por un acto patriótico. Dice, esta valentía no se limita a la Biblia, el patriota americano no es fangio. Dijo antes de ser ahorcado, solo lamento que tengo una vida para perder por mi país. Hombre, no tenía narices, ¿no? Diciendo, si tengo más, me colgáis aquí más veces, ¿no? Porque pensaba que por su muerte, digamos, que era por su país. En fin, dice, ¿creéis que Jesús fue más débil que todas esas personas? Especialmente si pensamos que vino con ese objetivo. Se nota que el objetivo no era ese. Por eso esa situación tan dramática. Jesús estaba dispuesto a morir miles de veces si fuera el único camino para lograr la salvación de la humanidad. Entonces no es por debilidad humana, sino por las consecuencias que vienen. Jesús estaba angustiado porque podía prever las terribles consecuencias de su crucifixión. Su muerte podía aplazar la realización del reino de los cielos otros 2000 años. Mientras tanto, la humanidad sufriría terriblemente. Esta era la situación que va. Pero entonces, ¿por qué no evita la crucifixión? Ahí bien, ahora vamos. Eso lo va a explicar luego. Adelantando. ¿Por qué no evita? Estamos viendo, ¿no? Es decir, que ni Dios puede evitar las cosas, ¿no? Es decir, cuando Dios creó a los seres humanos, jamás pensó que los seres humanos íbamos a construir su infierno. Incluso hay una frase en la Biblia que dice, Dios se lamentó de haber creado al ser humano. Sí, está literal. Dice, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, por ver la miseria que el ser humano había hecho, con su propia vida y con la de los demás. Ahí entra el famoso libre albedrío, la libertad. Es decir, que Dios tiene un plan, pero si no coopera el ser humano libremente, no lo puede hacer. Es decir, que deja una parte absolutamente en manos del ser humano y él mismo queda, digamos, atado a esa respuesta, ¿no? Se parece mucho a las relaciones de los padres y los hijos, ¿no? Los padres quisieran que los hijos vivieran una vida buena, que no hicieran nada malo, etc., ¿no? Les aman, les quieren lo mejor para ellos, pero no pueden interferir
en todo, ¿no? Les van educando, pero llega un momento que los hijos toman decisiones. No se puede interferir ahí. Entonces Dios mismo no interfiere en la vida de los seres humanos. Si tú le pides, te ayuda. Si no le pides, no. Si tú tienes fe, Él va de acuerdo a eso. Si tú tienes amor, Él va de acuerdo a eso. Pero no interviene. Curioso, ¿no? Entonces, su responsabilidad era mandar al Mesías, mandar a Jesús, para salvar a la gente. Pero la responsabilidad de la gente es recibirlo. Y Él nunca puede forzar eso. Si no, el mundo ya habría cambiado. Entonces Él veía las consecuencias: retraso del reino, más sufrimiento humano y una victoria incompleta para Dios. Lo de incompleta quiere decir porque sí trajo una salvación espiritual, sí trajo una salvación, decidió morir para salvarnos espiritualmente. Bueno, pronto terminamos. Dice, además, si la crucifixión hubiera sido la plena voluntad de Dios, entonces Judas, el traidor de Jesús, debería ser considerado como un héroe, porque alguien tuvo que entregar al Hijo de Dios al enemigo para ser crucificado. Sin embargo, Jesús dijo a Judas: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Habría sido mejor para él no haber nacido. Sería una contradicción, ¿verdad? Sería una contradicción. Si él venía a morir, el que le vende pues sería parte de la historia heroica. Pero para que él diga más vale que no hubiera nacido, eso tiene guasa, ¿no? Eso es fuerte. Si su crucifixión hubiera sido la voluntad de Dios, Jesús se alegraría. Le hubiera gritado: Dios, me siento honrado, alégrate, Padre, soy victorioso. Palabras de los discípulos, preparación de los judíos, palabras de Jesús, profecías. Decía, vamos a saltarnos un poco porque es muy largo, porque yo creo que la idea básica ya la hemos captado, ¿no? Había profecías de que venía a establecer su reino, ¿no? Esta es muy bonita, la de Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno sobre sus hombros. Y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Este es el que esperaban. Esas son las profecías acerca de Jesús. Pero para que eso se cumpliera tenían que aceptarlo. Su gobierno será grande y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, es decir, un trono real, concreto. Y sobre su reino lo establecerá y